Bueno, les decía que hay una industria en el país poco conocida, pero que genera o generaba muchos ingresos. Hablamos del biocombustible. Los biocombustibles son bio de vida y combustibles son aquellos combustibles que tienen su origen, su fabricación, por ejemplo, en plantas, como en el caso del biodiesel en base al aceite de soja, también puede ser de colza o canola, que es el mismo nombre para la planta, o por ejemplo el bioetanol, que es también otro biocombustible cuyo origen es el maíz. Ahí más vinculado al azúcar, el biodiesel a la soja directamente. Bueno, lo que está pasando es que en el polo de Rosario, Córdoba, Santa Fe, norte de Buenos Aires, hay unas plantas enormes de producción de biodiesel, el combustible que se mezcla para los autos, para el diésel de los autos. Y en Europa lo que están diciendo es no les vamos a comprar más biodiesel. Y esto es una pérdida para el país estimada en $1.000 millones por año. Luis Ubizarreta es el presidente de justamente la Cámara que agrupa a las empresas que fabrican biodiesel. ¿Cómo le va, Luis? ¿Bien? Bien, Juan, gracias por invitarme. No, y por favor. creo que muy interesante la aclaración que haces, porque hablamos mucho de biodiesel y la gente a veces no sabe de qué estamos hablando. Claro, Y efectivamente sí. Bueno, en los tanques de combustibles de los autos hay una mezcla. ¿Cuánto es el hoy corte es en este momento? aproximadamente el 7%. El 7%. O sea, en un litro de nafta de diésel, el 7% corresponde a biodiesel, es decir, en el caso de gasoil. Aceite de soja, obviamente con un proceso químico elaborado, que lo transforma en un combustible. Exacto. Y efectivamente, como vos explicabas, esta industria es nueva. Voy a hacer un breve reconto. Sí. La Argentina fue creciendo en su producción de soja hasta transformarse en un líder mundial. Sí. Creo que, digamos, pocos argentinos conocen bien la trascendencia que tiene la agroindustria argentina en el mundo. Ahí jugamos en primera, realmente. Sí. Y fue creciendo la producción de soja, lo que terminó en una industria de molienda con una inversión enorme, en donde Argentina es líder y agregamos valor a esa producción de soja, produciendo por un lado proteínas vegetales que sirven para producir carne y por otro lado un subproducto que es el aceite. Ese aceite la Argentina lo vende al mundo y hoy somos el principal exportador de aceite de soja del mundo. Por lejos. Argentina es el número uno. Sí. En pocas cosas somos número uno y en eso somos. Bueno, pero es poco conocido que somos el primer exportador mundial de aceite de soja. Efectivamente. Y aparte, la Argentina alimenta con su producción no solo de soja, sino agroindustrial, a más de 400 millones de personas y somos, es poca la gente que lo sabe y el mundo nos necesita, Estamos produciendo, a veces yo pienso, la Coca-Cola en el desierto tenemos, ¿no? Es algo que el mundo sigue creciendo y sigue demandando alimentos y nosotros tenemos la gran oportunidad. El subproducto, como te decía, es el aceite. La Argentina se ha especializado en este tema y en el 2010 tuvimos una crisis muy importante porque nuestro principal cliente, nuestro principal comprador de aceite, que era China, de un día para el otro decidió no comprarnos más aceite por una serie de medidas proteccionistas que tomaron ellos, porque ellos en realidad lo que quieren es instalar la industria de molienda en su propio país. Claro. Entonces hay una pulseada en donde ellos de alguna manera quieren comprarnos la soja y primarizar nuestras exportaciones. Claro, comprar solo el grano y hacer los derivados ellos, ¿no? Como efectivamente, y generar trabajo allá, claro. y esto es algo que nosotros tenemos que defender, creo que es muy importante. Pero va a pasar. Va a pasar, en algún momento China va a comprar no solo el grano. Eso está pasando, claro, porque justamente nos dejó en el 2010 de comprar el aceite de un día para el otro, y nos encontramos con un excedente de producción de aceite difícil de colocar en un mundo, porque la demanda del aceite es relativamente inelástica. Esto quiere decir que si vos consumís 1 litro de aceite por semana en tu casa, si sube el precio o baja el precio, seguís consumiendo 1 litro. Exacto. Entonces es difícil colocar un excedente, salvo que uno vaya a competir contra aceites de menor calidad, como es el aceite de palma, y de menores precios, y ataque mercados que son de otros aceites, pero para eso tenés que bajar mucho el precio, y es lo que pasó en el 2010. Argentina tuvo que salir a colocar el 30% de sus exportaciones de aceite al mundo, y para eso tuvo que bajar el precio fuertemente, y eso nos significó una pérdida enorme a todos los argentinos como país,
y entramos en la India y por suerte pudimos colocar ese aceite, pero aprendimos una lección y es que éramos muy dependientes de algunos destinos. Y a partir de ese momento se desarrolló esta industria del biodiesel, que era un nuevo producto, un nuevo eslabón a la cadena de producción de soja que nos permitía ir a otros destinos y producir algo que tenía valor agregado. Ahora, antes de pasarle a la cuestión europea, si la nafta está subiendo, digamos, lo comprobamos diariamente, viene subiendo centavo a centavo, ¿no podría estar más barata la nafta en el país, el diésel, si se cortara más? O sea, todo este aceite llevado a biocombustible, ¿no podría tener un corte mayor en el litro de nafta para abaratar el costo? Sí. ¿O no? En realidad, el biodiesel va al gasoil. Al gasoil, sí. Efectivamente, hoy sí, digamos, depende de la relación del precio del aceite con el petróleo. Justamente a raíz de lo que vamos a hablar después del problema con Europa, que era nuestro principal destino, nos quedamos sin compradores de biodiesel, con lo cual nos volvió a sobrar aceite y la implicancia fue que el precio del aceite se destruyó. Con lo cual hoy el biodiesel es mucho más barato que el gasoil que la Argentina importa. Y es por eso que una de las soluciones que estamos planteando al problema del cual vamos a hablar, que es el cierre de las exportaciones a Europa, es: argentinos, aprovechemos para consumir nuestra propia producción de energía, que no es más que ni más ni menos que energía solar. Es un producto sustentable, es un producto de calidad, pero además es más barato. Con lo cual, estamos con una crisis energética que hace que se paguen miles de millones de dólares cada año en más cantidad. ¿Y por qué no utilizar el biocombustible? Eso creemos nosotros que es un paso que deberíamos dar porque es estratégico. Hay un problema y es impositivo y espero explicarlo bien. La Argentina, como bien decís vos, empezó a crecer en sus importaciones de energía y en algún momento las autoridades, para evitar una suba en el surtidor, porque era más caro el combustible importado que el que producimos acá, exceptuó de los impuestos a los combustibles al gasoil importado. Con lo cual, el gasoil que se produce acá paga el impuesto, pero el gasoil que importamos está digamos, no paga ese impuesto, que es nada menos que el 41%. El biodiesel sí lo paga. Entonces, el biodiesel es mucho más barato que el gasoil que importamos, pero cuando aplicás los impuestos, uno no tiene impuestos y otro sí tiene un 41% de impuestos, entonces la petrolera dice: yo prefiero seguir importando gasoil porque me sale más barato al final en la cuenta. Entonces lo que nosotros decimos es: queremos las mismas condiciones. Si uno tiene, el otro tiene que tener, o viceversa, digamos, o que tengan los dos productos o que no tengan ninguno, pero con una situación impositiva razonable, que es los dos productos ni siquiera queremos una ventaja para el producto argentino, sino las mismas condiciones, el gasoil va a ser más caro y deberíamos reemplazar. ¿Y por qué Europa decide suspender la compra de biodiesel argentino? Bueno, en su conjunto, los 28 países. No, vuelvo un poquito a la historia. Argentina empezó a producir cantidades crecientes de biodiesel, tenemos el aceite acá mismo, con lo cual, como vos contabas, tenemos un polo de molienda de soja súper eficiente y nos mandamos a construir plantas de biodiesel muy eficientes. Y se hicieron muchísimas plantas, inversiones de $1.000 millones y es la industria más moderna del país, te diría. Lo cual nos permitió empezar a vender a Europa, que es el principal consumidor de biodiesel del mundo, y entramos en ese mercado en cantidades crecientes, obviamente. Llegamos a exportarle a Europa 1,5 millones de toneladas en el año 2011 y en el año 2012. Eso representa menos del 10% del consumo de Europa, o sea que no es que inundamos el mercado europeo con nuestro biodiesel, pero de alguna manera entramos en ese mercado eficientemente y eso generó una competencia muy sana para el consumidor europeo incluso, que le permitió a él acceder a un producto más barato. Pero obviamente siempre hay alguien que pierde en esta historia, que es la industria ineficiente europea. Todas las plantas viejas, sin escala, mal ubicadas de Europa, quedaron fuera de competencia, quedaron knockout, y ellos levantaron la mano y empezaron a hacer ruido a sus autoridades diciéndole: hace algo para frenar a este competidor eficiente.
quiero destacar que muchas plantas de Europa, la mayoría seguían funcionando y compitiendo con nosotros, y el consumidor feliz. Y nosotros también vendiendo un producto nuevo, generando más valor en la Argentina y más trabajo. O sea, con el biocombustible estamos nosotros por encima del desarrollo europeo, con mejor producción y mejor precio. Sí, sí. A la inversa de lo que nos pasa con otros productos. Exactamente. Acá nos convertimos en un jugador de primera, trajimos la tecnología europea también, porque ellos son expertos en eso, pero hicimos plantas con escala, las plantas más grandes y eficientes al lado de los polos. Digamos, conseguimos una eficiencia tal que nos permitió ir a competir allá. Sí. Y Europa cierra las puertas. Y de repente Europa no se puede acepta esta presión de la industria ineficiente, sí. hace una supuesta investigación, hace una investigación y termina llegando a una conclusión absolutamente objetable de que existe dumping en Argentina, cosa que no es cierta de ninguna manera, y impone unos aranceles. En mayo, esta investigación se inició el año pasado, en mayo impuso un arancel provisorio del 8%, ya ese arancel rebajó las exportaciones de Argentina de 1,5 millones de toneladas que exportábamos en el 2012 a 500.000 toneladas que estamos exportando este año. Y ahora la pésima noticia es que acaban de aprobar un arancel que no es del 8, sino que es del 20 y pico %, lo cual nos deja absolutamente knockout y sin posibilidad de vender un litro más de biodiesel a Europa. ¿Cuántas personas trabajan vinculados a los biocombustibles, a las plantas? ¿Cuántas familias? Mira, en toda la industria de biodiesel nosotros estimamos que hay más o menos 2.000 personas trabajando. A eso le tenés que sumar toda la cadena, gente que está, viste, de alguna manera involucrada, digamos, no directamente, que puede ser otro tanto o algo más. Con lo cual corre riesgo esa mano de obra, que es lo más grave. Y por otro lado, hay un efecto empobrecimiento de la Argentina también, porque como empezamos charlando, digamos, logramos sacar un poco de aceite a la oferta mundial y permitirnos acceder a mejores precios, porque y ahora estamos en el camino inverso, nos sobra aceite de vuelta estamos yendo a venderlo a mercados que nos pagan menos, y en esta situación nos encontramos con que la cadena más importante económica de la Argentina, en la cual trabajan y dependemos muchos, bueno, tiene una situación bastante más frágil. Esto deja también al descubierto la situación de cierta inferioridad internacional de nuestro país en relación al resto del mundo. Todavía países como Europa, Estados Unidos, China, en definitiva marcan y llevan las leyes para su conveniencia, ¿no? Sí, digamos, es así como vos decís. Es difícil lograr aparte... Cuando son proteccionistas ellos, vale, cuando somos nosotros... Efectivamente. Somos unos atrasados. Tal cual. ¿No? Ahora, bueno, los próximos pasos es ir a la OMC, hacer un panel y un reclamo, que está el gobierno argentino trabajando en eso, y vamos a ir adelante, pero va a ser un proceso que va a llevar años, y mientras tanto las plantas más eficientes del mundo paradas, y bueno, parte de la solución que nosotros estamos proponiendo y buscando, como vos decías, es ver si podemos, al menos una parte de ese biodiesel que hoy no vamos a producir porque nadie nos lo compra, a ver si los argentinos, claro, a ver si podemos hacer el triple beneficio, hacer trabajar las plantas, un combustible más barato, insisto, no necesitamos un subsidio ni nada, y bueno, quitarle un poco de aceite al mundo que nos permita mantener los buenos precios para nuestra principal cadena productiva. Para eso es importante también, y quiero remarcar un punto, son las plantas más grandes las que, ¿viste? Porque acá ya hay consumo interno, como decías, del 7%, que está principalmente abastecido por las plantas más chicas y de menor escala que están en el interior. Lo que nosotros estamos, digamos, esas plantas tienen un precio diferencial que es más alto. Lo que nosotros estamos sugiriendo es, bueno, aprovechemos de utilizar las plantas más eficientes y compremos el combustible más barato, ¿no? Bien. Bueno, y cerrando, Luis, ¿el gobierno, digamos, entiende este conflicto, acompaña a la industria en el reclamo? Mira, nos acompañan muy bien en Cancillería, en donde la verdad es que nos han ido asesorando y ayudando en todo el proceso que termina mal en Europa, pero creo que hemos hecho el esfuerzo y es totalmente injusto el resultado. En cuanto al consumo interno,
no hemos logrado convencer hasta ahora a todos los funcionarios de que esto es lo mejor para la Argentina. Estamos totalmente abiertos y queremos, digamos, tener un debate técnico claro para hacerlo. Lógicamente, como te decía, hay ciertos intereses también en contra, porque obviamente a algunos esta situación nos conviene. Tenemos también claro que la mezcla no puede ser hasta el 100%, digamos, porque hay restricciones técnicas de los motores, pero creemos que fácilmente la Argentina podría duplicar o algo más su consumo de un producto más barato y sustentable. Y bueno, estamos charlando con el gobierno el tema, y somos optimistas en que vamos a terminar de convencerlo. Lo que creo es que no tenemos mucho tiempo, porque las plantas están paradas y bueno, esto hay que resolverlo rápido. Muy bien, gracias Luis por haber venido. Gracias Juan, a vos por la invitación. Para saber un poco más sobre los biocombustibles, Argentina es líder en esta industria, pero ahora Europa cierra la puerta argumentando que es demasiado barato el producto nuestro, en realidad están defendiendo la propia producción. Un dato más, tanto se habla de la soja en la Argentina, apenas el 2% de lo que se produce es para consumo humano. El resto del poroto de soja es para consumo animal y para producir también combustibles. Y es, como decía Luis, energía solar en definitiva, porque bueno, el sol transforma la energía, la luz en esa planta en energía. Gracias por venir, Luis.